y a todos ustedes por hacer la invitación. Venimos de Quito con muchísimo gusto a Ambato. Siento que es una de las ciudades en las que hay mucha esperanza de cambio y lo creo profundamente, así que les auguro que así sea. Me parece importante empezar con esto. Siempre empiezo las conferencias que me solicitan con esta imagen, ya van varios años que la presento. Cuando entrábamos en el COVID había un montón de información sobre qué pasaba después y la gente que trabajamos en sostenibilidad no nos preocupaba el COVID, no nos preocupaba la recesión, nos preocupaba el cambio climático y en ese momento nos enterábamos que el cambio climático era nada frente al colapso de biodiversidad. Y en un país megadiverso como el nuestro, en una ciudad como Ambato, en una ciudad más pequeñita en el país, hablar de biodiversidad es hablar de nuestro futuro. Entonces, cuando Janet me hacía la invitación, que le agradezco muchísimo por traerme, me preguntaba qué contarles, ¿no? Y como bien lo explicaba en mi CV, estoy varios años trabajando en naturaleza en ciudad y me doy cuenta, junto con todos los colegas con los que trabajamos, que la naturaleza ahora es una herramienta de adaptación climática y de bienestar urbano. La conferencia la había llamado La resistencia frente al cambio climático porque en efecto la UIA habla del diseño como una herramienta para fortalecernos. Sin embargo, creo que no solo hay que fortalecerse, sino hay que resistir. Y ustedes son la muestra porque los colegios de arquitectos son importantes para la sociedad, es importante el gremio. Entonces, esta es la empresa en la que yo trabajo, en la que he cofundado. Desde el 2015 trabajamos en temas de soluciones para la sostenibilidad y la resiliencia climática. Somos una empresa de triple impacto, estamos buscando la certificación B. Para los que no saben qué es, la certificación B es la certificación de empresas que buscan tener no solamente ganancia económica en su desarrollo, sino también impacto social y medioambiental. Nosotros somos parte de la asociación Novatec INEF4, que es una asociación francesa de construcción sostenible y que está ahora empujando en Francia el cambio normativo para tener edificios más eficientes y ciudades más competentes frente al cambio climático. Somos parte del CES, del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sostenible. Somos actores activos porque entendemos que no habrá cambios si no hay actores que pongan el hombro. Somos parte del Colegio de Arquitectos de Pichincha y por eso nuestra solidaridad con el colegio de aquí de Tungurahua. Les vengo a hablar también con la otra gorra que tengo, que es de docente. Yo vengo de la Universidad de las Américas y en esta universidad estamos buscando certificarnos con esta certificación americana NAF, donde busca que los estudiantes puedan ir a Estados Unidos y puedan dar sus exámenes para la licencia de profesión arquitecto en Estados Unidos. Y les cuento esto no solamente como una cuña, sino porque esto nos está llevando a hacernos preguntas sobre qué rol juega la arquitectura, la formación, la investigación y la vinculación en los arquitectos para el siglo XXI. Les puse aquí algunos de los proyectos en los que estamos trabajando y le agradezco mucho a mis dos colegas que vienen desde Quito acompañándome. Y es importante contarles que estamos trabajando en prototipos 1-1 con unos fondos belgas para ver qué podemos probar como materiales alternativos. Sepan que aquí en Ambato hay unos colegas que están haciendo el desarrollo de tecnología de madera laminada con madera no noble y que ya están en un punto de comercialización importante, sin embargo no le conocemos. También hay muchísimas otras cosas que están pasando, como el hecho de que ya empezamos a ver los residuos como recursos. Nosotros montamos un proyecto en el 2016 y es hasta ahora que en el 2025 hemos podido tener unos fondos de la universidad para que Vladimir, que está aquí, que espero que le puedan conocer, trabaje sobre la caracterización de los residuos y cómo las ciudades del país pueden adaptar estos sistemas de recolección de residuos de construcción para que no se vuelvan rellenos sanitarios o se queden en escombreras, sino se vuelvan materias primas para nuevos desarrollos. En este proyecto estamos indagando y les invitamos al CAE de Tungurahua, a los colegas de las universidades de aquí, a pensar en los residuos como un recurso. Y tal vez
generar socios para poder pensar, porque sabemos que en Ambato es la tercera ciudad del Ecuador donde los residuos de construcción son más altos. Así que ustedes están rellenando quebradas. Hay que pensar a dónde van esos residuos. Estamos haciendo unos proyectos de escuelas verdes y azules, que significan escuelas que se adaptan al cambio climático, y estamos trabajando con nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes piensen en cambio climático, adapten escuelas y cambien vidas. Y estamos hablando también de comunidades resilientes en Quito, porque tuvimos incendios en el 2023 y eso nos ha hecho reflexionar que los incendios no deben ser solamente cuando llegan, sino que hay que prepararse. Entonces, todo esto nos lleva a esta pregunta. El objetivo de desarrollo sostenible, seguramente ustedes los conocen, ¿no? Son los 17 que tienen ahí, y al final esos 17 se vuelven una exigencia. Sin embargo, el sistema natural que está en la parte más abajo es el todo. Nada de lo demás puede pasar si lo que está en el sistema natural no funciona. ¿Qué está en marcha? Está en marcha el mundo positivo para la naturaleza, pero verán que 2030 es en 5 años, ¿no? Y no han pasado muchas cosas. También se habla del desarrollo sostenible entendiendo el límite de la capacidad, pero los países aún no hablan de su capacidad, solamente hablan de desarrollo. Y también se habla de economías que respetan límites planetarios, pero después del COVID no hay esos límites planetarios. Sin embargo, estas marchas son recurrentes, pasan en Quito como pasan en Madrid, como pasarán aquí en Ambato. Todos sabemos que sin planeta no hay futuro, sin embargo, no tenemos claridad qué hacer. Entonces, la idea que yo tenía era decirles esto, ¿no? Ustedes son agentes de cambio. Significa que no basta con pensar que el mundo se está cambiando y el mundo se va a acabar si ustedes, yo y nosotros no cambiamos. Y me parece importante, esta es una fotografía de un proyecto que hicimos en Costa Rica, en donde la gente que ustedes ven ahí es gente de la comunidad que tomó la mano y forzó las reglas municipales. Nosotros pasamos a la acción como empresa, y en las cosas que ven ahí hemos dado ya un poco la vuelta a muchas de las ciudades del Ecuador, en donde hemos puesto en marcha parques, hemos hecho el censo de arbolado como hicimos aquí en Ambato, hemos hecho integración de SBNs en barrios pobres de Manta, hemos también hecho restauración ecológica en ciertos lugares en San Borondón, hemos hecho hasta un invierno flotante, porque todo eso es algo que se necesita y se requiere. Sin embargo, pasamos a un segundo CAP y entendíamos que, claro, ¿qué significa el Ecuador en esta red? Y trabajamos aquí. Concursamos para estos fondos mundiales que se llaman Ecopronat y que fueron fondos mundiales de 4 años donde trabajábamos sobre la economía que puede generar la naturaleza. Y trabajamos en red con Perú, con Colombia, como ven aquí, ¿no? Y Ecuador. Ellos son la gente que está detrás. Mujeres, hombres que trabajan juntos. Ahí tienen ingenieros, arquitectos, urbanistas, biólogos, ecólogos, geógrafos, tienen de todo. Las 3 empresas que ven ahí son una referencia. Trabajamos en Yes, Humboldt, que está en Colombia y que está moviendo mucho. Ellos estuvieron en la COP para la biodiversidad, o sea que están empujando muchísimo. Y Ciudad Viva, que está en Perú y que está trabajando con promotores privados para generar naturaleza en ciudad. En este proyecto hicimos 15 casos de estudios. En esos casos de estudio que ven ahí hablábamos de soluciones basadas en la naturaleza, que son desde restauración ecológica de lomas hasta la cosecha de agua. Y era interesante porque, como ven, hay muchos temas en todos esos países donde se habla de gestión de agua, se habla de agricultura urbana y se habla de áreas de conservación. Importante corredores verdes y cinturones verdes que ahora se están volviendo importantes. ¿Qué salta en todos esos proyectos a nivel latinoamericano? Salta el hecho de que, como ven, los retos, que les permito que le lean, va desde la mitigación y adaptación al cambio climático hasta la integridad ecosistémica y conservación de la biodiversidad. Hablan de la habitabilidad urbana y, como ven, los semáforos permitían entender si era muy relevante, medianamente relevante o poco relevante. Como ven, la evaluación y el monitoreo del reto se ha vuelto muy relevante. Vamos a entrar a saber por qué. La gobernanza en estos proyectos es tripartita.
Significa que ninguno de estos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza se puede hacer con el actor municipio o con el actor privado o con la comunidad. En la mayoría de los casos, todos estos proyectos tienen esa dimensión tripartita de gobernanza. Y es importante porque cuando entramos en gobernanza hablamos de impacto. Esta es la ficha del grupo Agrupar en Quito, que está trabajando en huertos urbanos desde hace más de 20 años y ahora se ha vuelto un ejemplo mundial. Y el último Agrupar se hizo en África con un montón de impacto interesante. Y algo importante en esos proyectos, si ven ahí, vienen los impactos del proyecto, ¿no? Vamos a hacer 4.700 huertos, vamos a familiarizar la agricultura urbana con tantas familias, etc. Pero todos los otros cuadritos que ven aquí, ¿no? Esos de aquí, son todos los impactos que no fueron contabilizados, pero que son hasta más importantes que los impactos del propio proyecto. Se habla de desarrollo económico, imagínense, hay 1.200 empleos creados. Hablan de aportes de infraestructura verde, y hay 65 hectáreas de espacios que se crearon. Cuando somos urbanistas entendemos que 65 hectáreas es significativo. La promoción de la dieta saludable, sepan que Agrupar nace por la crisis que hubo en el 2003 y se generó huertos para que la gente no se muera de hambre y sobre todo tenga una dieta balanceada. Sin embargo, ha sido tan fuerte que ya van más de 20 años que están haciendo eso y la ciudad solo sigue creciendo en términos de huertos. 91% de los participantes no solo producen sus vegetales, sino que los consumen. Y ahora ellos han entrado en la política pública de gobernanza alimenticia de la ciudad. ¿Qué otro hallazgo? Y es un poco para los colegas que están aquí y están planeando hacer proyectos. Todos esos proyectos necesitan entre 5 y 10 años para ser aprobados. Como acción, significa que siempre nacen un poco de ideas y después de tanto tiempo se aprueban legalmente. Sin embargo, es importante entender que los periodos largos de tiempo que estos proyectos necesitan es por la magnitud que tienen. Hay gestión pública con participación con la comunidad, hay aspectos colaborativos muy fuertes, hay gestión privada con participación comunitaria y sobre todo el último que me parece interesante porque aquí en Ambato pasa mucho, es el hecho de que la ciudadanía hace subir la necesidad. Y nos parece importante porque la democracia participativa no es socializar y nada más, es encontrar el retorno y la apropiación de esos proyectos. En términos de financiamientos, esos proyectos tienen el hecho de un capital público-privado y muchos de cofinanciación. Y me parece importante porque la empresa privada puede ser el detonador de cambios. Nosotros en Quito tuvimos un acercamiento con Kia, y Kia quería mejorar parques, pero no sabía cómo asociarse. Y en Quito hay una ordenanza que nos permite asociarnos para la mejora del espacio público. Sin embargo, es solo el municipio, entonces el municipio asigna, pero si no hay comunidad que se apropia, puede ser que la empresa pone unos lindos bancos y funciona más o menos, pero si no hay gente que lo ocupa, pues son instalaciones que no van a perdurar en el tiempo. Los modelos de negocios son interesantes porque son modelos de negocios por pago de servicios ecosistémicos. Tal vez les hablo chino mandarín avanzado con servicios ecosistémicos, pero significa que, por ejemplo, en el caso de Medellín, que ven ahí los corredores verdes, ahí se está haciendo un mejoramiento del núcleo, se está contabilizando el CO2 y eso se está vendiendo. Entonces es tener dinero por una cuantificación de impacto. Este otro proyecto de impacto me parece importante porque también en esos proyectos pasa esto. Esto es una técnica ancestral de Amunas en San Pedro de Casta, en Perú. Si ven mi gráfico en esa parte que se ve aquí, ellos están haciendo como unas zanjas comunitarias permeables que hacen recorrer todo lo largo de la quebrada y en ciertos puntos acumulan el agua que infiltran y que después de meses van a recuperar el agua en sus acuíferos más abajo. Pero es una técnica ancestral que ahora mismo empieza a tener
importancia porque en Perú ya no hay agua. El SLAC tiene varios informes, les invito a que visiten la página. Hay estudios bibliográficos, hay contextos de los casos de estudio, hay análisis de los casos de estudio y hay muchos modelos de gobernanza y financiero. Y el financiero lleva a la segunda fase. Como en Ambato, ustedes pueden ir cambiando ciertas cosas de la ciudad, van a necesitar financiamiento. Sepa que ahora el financiamiento es un financiamiento climático. Significa que ya no solo necesitamos decir que hacemos verde, sino que hay que demostrar que es verde y además hay que medir el verde. Entonces, si la Municipalidad de Ambato, la Prefectura de Ambato, ustedes colegio, colegas arquitectos, colegas urbanistas que quieran presentar un proyecto, no pueden pasarse del financiamiento climático. Y ahora, justo en estos días, se habla de que la CAF financia proyectos que tienen este valor. Entonces ya no solamente es decir que ponen autos eléctricos, sino que van a cuantificar cuánto CO2 van a ahorrarse en el año y van a entender de dónde viene su fuente y van a seguir calculando. Pero miren lo que pasa en el Ecuador. En el Ecuador, en mayo, hubo una cumbre de acción territorial sostenible donde los GAT se autoconvocaron y se dieron cuenta que en el 2023, como ven en mi gráfico y que lamento que no se vea mucho mejor, ustedes ven todas las provincias y los proyectos climáticos que están presentando. Entonces, como ven aquí, es el Azuay que tiene más proyectos climáticos. Y ustedes, Tungurahua, están presentando 2. Y cuando hablamos de montos, Azuay ha pedido 956.352 millones, como ven ahí. Y abajo ustedes tienen 42.000. Sin embargo, ustedes están dentro de las 4 provincias donde incendios forestales existen, entonces la pregunta es ¿por qué no están haciendo proyectos que respondan a estos nuevos desafíos? Entonces, la llamada a la acción. Ahora estamos trabajando en asistencia técnica para proyectos con financiamiento climático de la cooperación alemana y estamos trabajando con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y como ven, hemos analizado más de 64 proyectos a nivel nacional y como ven en mi diapositiva, Puerto Viejo, Manta, Santa Rosa, El Carmen, Montecristi y Loja son proyectos que pueden ser financiados climáticamente. Y eso significa que ahora en el país estamos definiendo requerimientos financieros para proyectos climáticos. Significa que, por ejemplo, si la ciudad de Ambato va a hacer una red o unos corredores ecológicos de conectividad, va a tener que empezar a entender qué son los requerimientos del financista para que esa obra esté financiada por créditos climáticos. Así que estamos trabajando en blindaje climático, en normas, en salvaguardas, en indicadores, en taxonomía. Y ahora mismo otros colegas nuestros están haciendo productos financieros. Para los que han manejado finanzas públicas, saben que cuando van al banco les dicen debes cumplir tanto, tu tasa de endeudamiento es tanto, entonces sí te podemos dar esto. Cuando entran en financiamientos climáticos hay unas tasas más interesantes, posiblemente un porcentaje que no es reembolsable y eso significa que pueden ganar mucho. Entonces, eso de que puede servir la naturaleza para la resiliencia, sí, para la resistencia también. Ahí hay 2 ejemplos, eso es en Milán y es el Bosco Verticale que habló mucho a las ciudades de que se podían hacer. No es solo verde en la fachada, tiene un sistema de arborización en vertical, ya no solo es muro, es arborización en vertical. Y tienen del otro lado la ciudad de Portoviejo con un parque, Las Vegas, que dio la vuelta a Latinoamérica y supongo que ya ahora en el mundo. ¿Qué sabemos? La naturaleza da servicios de provisión, la naturaleza da servicios de regulación, también hay servicios de soporte cultural, de educación, servicios de soporte de hábitat, como ven en mi diapositiva. Entonces, eso ya sabemos. ¿Qué también sabemos? Ahí tenemos una lista de tipos de soluciones. Para los que no han escuchado de las soluciones basadas en la naturaleza son desde pavimentos porosos hasta jardines de lluvia, hasta bosques adaptados para que no se quemen, desde recogida de agua lluvia que pueden hacer ya en sus casas,
son todas esas soluciones que pueden funcionar. No sé cuántos de ustedes ya están haciendo compostaje en sus casas. ¿Pueden alzar la mano? Ay, vamos mejorando. Siempre pregunto lo mismo y antes era uno, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes recolectan agua lluvia en sus casas? Tengo 2 de la sala. 3. Todas estas soluciones no es solo recolectar, sino también saber que esa agua me va a servir para mi huerto, para mi riego, para poner agua a mi árbol de calle, por muchísimas otras cuestiones, ¿no? Pero venía esto porque miren, ya no solo sabemos que tenemos que poner cubiertas verdes, sino que sabemos que vamos a tener, ¿no es cierto?, una eficacia importante en la reducción del volumen de escorrentía. Solo poniendo cubiertas vegetales ustedes pueden reducir hasta un 70% del agua de escorrentía y hasta un 96% de la reducción de caudal que no mandan al alcantarillado público. Entonces eso empieza a ser importante. También sabemos eso, ¿no? Sabemos que los árboles pueden secuestrar carbono y pueden almacenar solo en su dosel, como ven, 7.69 kilogramos, ¿no? Y en verdad, todas estas datas ya tenemos. Sabemos también que para hablar de arbolado vamos a hablar de árboles grandes que le dan una vida interesante al árbol, pero además mejora su densidad de madera, tiene mejor tolerancia al estrés. Hay ciertas especies que son mejores que otras y también entendemos los factores de estrés. Los árboles de ambato son estresados y casi todos enfermos. Contarles eso en la ciudad de las flores y de las frutas debería un poco asustarles, ¿no? Porque yo vengo de Quito, no de muy lejos, pero yo tenía el imaginario de la ciudad de flores y frutas y al final no tanto. Entonces, todos estos conceptos seguramente ya los han escuchado en un montón de otras conferencias, como la ciudad a 15 minutos, que significa que la ciudad puede ser caminable. En Ambato es posible, y claro que sí, ustedes tienen una conectividad alta, una proximidad alta, entonces una ciudad a 15 minutos es viable. Luego también hay conceptos como el de la dona que ven ahí, que significa que todo se piensa sobre la capacidad que ustedes tienen como territorio. Otros conceptos que se manejan es la ciudad esponja, que significa que la ciudad, como ven en el lado 1, es totalmente gris, que es lo que nos pasa en la mayoría de las ciudades del Ecuador. Y es un concepto chino en donde, claro, todo se absorbe, todo se recicla, todo se reusa. Pero no es solamente por eso, es porque cambiar la infraestructura de las ciudades en fenómenos de cambio climático significa que la tubería que está allá afuera no será suficiente. Y todos esos gastos las ciudades están empezando a entenderlas y es por eso que ya hay estos proyectos. Cuando yo presentaba estas diapositivas de un viaje que hicimos, como ven ahí, todos me dirían es mala hierba, arquitecta, qué choro eso, ¿no es cierto? Pero está hecho para la mala hierba porque son las malas hierbas que traen polinizadores. Están hechos porque cuando llegan las lluvias, porque esto al final es un canal de recolección de aguas lluvias, de escorrentía, se transforma y está hecho para que se inunde y parezca charco y hay plantas y hay gestión para que no haya mosquitos. Sin embargo, es más barato gestionar los mosquitos que generar una infraestructura nueva. Y como ven, se subelevan puentes, se hacen pasarelas y se acepta la inundación como un aspecto de la ciudad. Otra regla que se está usando mucho es el 3-30-300, que significa que toda la ciudadanía debe poder ver desde su casa al menos 3 árboles. No sé cuántos de ustedes tienen árboles cerca. También hablan de proporcionar un 30% de cubierta vegetal o de copas de árbol, al menos en ese 30% de los barrios, y debería haber una proximidad a espacios verdes de al menos 300 metros. Y esto saltó mucho después del COVID. Proyectos que se hacen en la ciudad, porque es escandaloso hablar de vegetación sin hablar del vehículo. Significa quitar el vehículo, significa transformar las vías. Y en el caso de París, estas vías tienen no solamente un sentido de vegetalización, sino de que son senderos seguros para que los niños puedan ser libres de caminar en la ciudad e ir a la escuela solos, con seguridad y de manera agradable. Y esto es algo último que se está usando
Y en los países del norte, como el Reino Unido, como Finlandia, se está hablando de la obligación de generar al menos 10% de ganancia neta de biodiversidad por proyecto inmobiliario. Es como decir que Ambato dice por cada uno de sus edificios usted tiene que producir tantos metros de área verde. Y el gráfico, como lo ven, es simplemente el hecho de que más ustedes hacen esfuerzo para que haya verde y ganancia de biodiversidad, su proyecto puede tener, como pasa en Quito, compra de pisos, mejora de la impronta del edificio y la capacidad. Entonces, igual les invito a ver el Interlace, que es un proyecto que hicimos, terminamos el año anterior, y ahí tienen ustedes como 250 herramientas de gobernanza que tal vez les puede dar ideas. También hay 48 medidas que pueden ver que funcionaron con organizaciones que trabajan, son modelos que pueden funcionar. Y hay muchos ejemplos en donde tienen esta pantalla, ¿no? Esta cosa que está en este lado. Y ustedes ven aquí, hay el tipo de instrumento. Lamento que sea tan chiquita el retro, pero aquí abajo tienen desafíos y todos esos puntitos son ejemplos de instrumentos de política pública. También hicimos la guía de SBN, el año anterior vino mi colega a hablarles de esta, pero sepan que en la guía ustedes tienen ejemplos de implementación que se han hecho localmente, tienen estos modelos en 3 dimensiones y también están en internet, en SketchUp, para que puedan bajárselos y copiar. Y tienen las plantas, cortes y estas isometrías que pueden servir para que pongan en sus proyectos, le adapten y le copien. Y hemos puesto precios para también no asustar. Esta guía la hicimos con el municipio de Quito y la hicimos en el proyecto europeo de Clever Cities, donde nosotros fuimos parte del equipo. Ahora hablemos de proyectos locales para no aburrirles. Este es un proyecto que estamos haciendo en la ciudad del Carmen. Nos llamaron porque este proyecto es un proyecto donde se quería recuperar esta laguna. Quiero que le miren bien, antes había un montón de casas en esta zona, era prácticamente un botadero y el municipio está haciendo un gran esfuerzo para recuperarlo. Ustedes tienen un río, saben cómo está su río. Aquí tienen una laguna. Entonces era importante mostrarles, porque este fue el proyecto que en esta cooperación que estamos trabajando de financiamiento climático presentaron. Ustedes me dirán, bueno, no, parece un proyecto interesante. Sin embargo, al medir, todo estaba permeable, todas las áreas estaban pensadas para usos, funciones, pero no para la naturaleza. Se generaban kiosquitos aquí que mandaban sus aguas y 2 grandes restaurantes. Importante. Pero miren, ese proyecto no podía pasar en temas de cambio climático. Y nosotros entramos con esta imagen. Este era el proyecto inicial y nosotros decimos, hay unos ajustes que se pueden hacer. Y esos ajustes los hicimos con inteligencia artificial para mostrar que era posible. Hemos trabajado en los bordes, hay un montón de filtros en terrazas, de filtros horizontales, de caminerías, de intentar entender cómo la pendiente puede servirnos para inundaciones. Y esa ha sido la evolución de un proyecto que era de este tipo a un proyecto más verde pero sin motivos, luego a muy verde y luego nuevamente a un proyecto, y se trabajó con el municipio. Voy a dejar ahí para la foto. Muy bien. A partir de ahí quería contarles esto porque al final, para llegar al último proyecto, tuvimos que rehacer la topografía, tuvimos que levantar nuevamente la topografía, tuvimos que nuevamente hacer los diseños, tuvimos que nuevamente entender la inundación, entender el nivel del agua, entender el ajuste de la erosión y un montón de cosas que a veces olvidamos tomarlo en cuenta. Volvamos a otros proyectos. Miren las amunas que les contaba. Uno esperaría, no sé, un megaproyecto, ¿no? Pero ellos han hecho kilómetros de este tipo de canales para mejorar el sistema de agua de ese lugar. Y quiero que se fijen en la fotografía, porque al final son sistemas que en el Ecuador existen y que se están olvidando. Y cosechan, o sea, siembran aquí y cosechan abajo. Y eso significa que pueden
tener aún agua, aunque su población ha crecido. Y nuevamente viene es que me encanta este proyecto. Para mí fue un descubrimiento, no entendía qué era, hasta que pudimos visitarles y nos pudieron mostrar cómo ellos cosechan el agua. Cada vez que llueve, todo está encaminado a estas acequias, todas esas acequias son permeables, esa agua se infiltra, pero también lleva agua a ciertos puntos donde, como ven aquí en la imagen, tienen una infiltración mucho mayor. Pero no lo hacen para encontrar el agua aquí, hacen que el agua de la quebrada poco a poco vaya acumulándose y todo eso sirve 6 meses después para residir en los acuíferos. Estas poblaciones tenían un problema y les voy a mostrar un poco. Porque aquí en el Manglar Alto, aquí en Ecuador, pasaba lo mismo. Los acuíferos estaban empezando a ser salados y entonces encontraron estos diques para poder empezar, igual que en el ejemplo anterior, a sembrar agua. Aquí en mi plano pueden ver los pequeños puntos donde están estos diques y estos diques tienen esa cara. Vino la Politécnica del Litoral con la comunidad. Antes era de barro, ahora ya es de hormigón. Cuando llueve muy fuerte se queda el agua en esta zona, se infiltra y otro poco pasa. Y eso permite que más abajo, le llaman los tapes, más abajo puedan cosechar agua. Y aunque han crecido mucho, pueden todavía tener agua de pozos y ya no salada. En la ciudad de Guatemala, la ven ahí, se parecería mucho a Quito. En esta ciudad hay un problema grave porque se está perdiendo todos los corredores ecológicos de la ciudad. Pero hay una fundación que está recuperando predios para volverlos parques y esos parques están siendo donados a las comunidades y las comunidades generan un montón de micronegocios ligados a la restauración de esas zonas. Prácticamente tienen varios parques de varios tipos, de varias escalas y con eso están haciendo la conectividad de las zonas que se están perdiendo. La fundación se llama Fundaeco y están trabajando con fondos franceses para el medio ambiente y son financiamientos climáticos. Les voy a hablar de Manta y ya voy terminando. Aquí nos llamaron del Fondo Mundial de Alimentos para instalar SBNs en Manta porque había un problema de agua dulce y un problema de espacio público. La zona de intervenciones es esta que ven aquí abajo, que reciben aguas servidas de Montecristi, de urbanizaciones que no cumplen las normas, tienen plantas pero simplemente no las hacen trabajar. En esta intervención se mantuvo el arbolado, se hicieron juegos, se hizo un nuevo espacio público, se hizo un control de talud que ven aquí, se hicieron muchas zanjas de drenaje, se hizo una pasarela peatonal que se puede mover, porque ni el municipio sabe cuánta agua pasa por ahí. Entonces la comunidad nos pidió que ese puente pueda levantarse y llevárselo. Entonces me parece que más adaptación que eso ya no hay cómo. Y hay muchos puntos de control de caudal que se crearon. Así se ve. Se ven barreras filtrantes en estas zonas que están basados en los tapes que vimos en Manglar Alto. Hicimos accesibilidad a huertos, como ven, eso es un tratamiento con estacas de bambú. Qué pena que se vea tan malo. Y estas estacas permitían que se generen estas terrazas y estas terrazas se generaban contención de erosión. Imagínense, estamos en Manta. Luego se hizo jardines de lluvia, que por cierto no funcionan bien. Hicimos espacios públicos permeables que en cambio tienen un éxito fenomenal y el puente pasarela, que por normas urbanísticas no hubiésemos pasado nunca, pero por necesidad de adaptación teníamos que hacerlo así, sin fijación. Y funciona bien. Ha habido crecidas, nuestros diques empiezan a generar estas zonas que permiten que el agua se quede un poco de tiempo y pueda mejorar su calidad y su olor. Poco a poco pasan, hay un sistema de plantas que puso la misma comunidad utilizando plantas malas hierbas que veían que funcionaban bien y las repicaron, dijeron ellos. Ese es el espacio pequeño y público donde estos huertos se trabaja con los niños de esa zona.
y se está trabajando con la comunidad, y sin embargo nosotros nos fuimos hace muchos años y ellos nos dan reportes de cómo funciona el espacio público y ellos lo mantienen. Y quiero volver con eso a mi fotografía porque miren el verde que se mantiene en una ciudad que es completamente erosionada. Así que con eso, miren la plataforma, todos los sedimentos, la mueven si es necesario, se inunda como ven aquí en este filo que espero que se vea en la pantalla, y prácticamente se han generado estos cambios. Estamos trabajando ahora para la Escuela Politécnica Nacional. Es como que cogiésemos una escuela aquí en Ambato y pensáramos en cambiarla. En este gráfico pueden ver que el sistema está saturado de aguas. Les prometo bajo palabra que están unos filos de agua que muestran eso, lo lamento. Y luego abajo está el arbolado del campus. Levantamos cada árbol, levantamos cada área de circulación, y la Escuela Politécnica es al 32.5 permeable, significa que casi todas sus aguas de escorrentías van al sistema del alcantarillado de la ciudad y explotan. Entonces era importante contarles eso porque cada uno de los materiales, aquí está un censo de materiales de cobertura de suelo, dan problemas porque no podemos captar el agua lluvia, infiltrar el agua lluvia o gestionarla. Hicimos una encuesta también y a veces uno piensa que no podemos cambiar, pero la gente está lista para hablar de servicios ecosistémicos, sombra, arbolado, movilidad centrada en el transporte público. También están decididos a que se vayan los parqueaderos. Este es el gráfico de parqueaderos. Entre el verde oscuro y el verde claro es la gente que está lista para dejar los parqueaderos en su casa, los autos en su casa, y cambiar los parqueaderos en área verde. Siempre los conceptos de principios, ¿no? Los nodos, los corredores, los conectores, cómo se tratan las áreas verdes. Y ustedes son arquitectos y arquitectas, entonces estos coremas les hablarán mucho. Sin embargo, esta es la nueva Politécnica como la estamos planteando. Estos son principios de naturaleza en el campus. Hay como 7 principios de paisaje y hay 2 principios de edificios. Y todo eso genera esta nueva manera de ver la Politécnica. También cambiamos la vía, como ven aquí, es una vía completamente para autos y ahora la estamos transformando en una vía con un solo carril de autos, un bulevar que está en esta zona. Los politécnicos saben, ¿no?, el amor al teatro politécnico, y le estamos dando un margen verde importante y estamos intentando hacer que haya un bosque que se genera en toda esta lengua que le llamamos nosotros de área verde. La Politécnica ya se prepara para la resistencia energética y todos sus techos se volverán verdes. Les voy a contar historias de Ambato. Entregamos este proyecto que fue muy contradictorio en la ciudad. Se trataba de hablar de redes de infraestructura ciclística. Hicimos la implementación en la zona central, criticable, me dirán, pero teníamos que empezar por una zona emblemática y difícil. Se hizo esta instalación que con pena veo que no cambió mucho la vida de mucha gente. En su momento teníamos esperanza, pero hablar de movilidad sostenible y red ciclística para Ambato fue una gran referencia a nivel nacional sobre este proyecto. Se integraron pequeñas áreas verdes que seguramente muchos de ustedes las vieron pasar, y se contabilizaron este tipo de resultados. Cerramos calles para saber lo que podíamos lograr, con muchos retornos interesantes sobre seguridad, sobre intervención, sobre lo que la gente espera, sobre la habitabilidad de la calle. También contabilizamos en 16 puntos la gente, o sea, había gente que estaba haciendo encuestas para entender esto. Significa que la ciudad podía modificarse. También en la ciudad de Ambato vinimos hace casi 3 años para hablar de arbolado. Hicimos el censo, entonces les muestro esta imagen porque tal vez a alguien de ustedes les interesa ir más allá. Cada uno de esos puntitos tiene una ficha. Sabemos que los rojos son nativos, los amarillos son exóticos y tienen un verde. El exótico amarillo es invasivo
y hay un exótico que es un introducido. Ese es el estado de su arbolado, no creo que ha cambiado mucho. Sin embargo, tienen 10.000 árboles censados, 6.000 masivos censados y tienen 39 biotipos. Sin embargo, están a menos de 3 árboles por habitante. Esas son las áreas, cómo están organizadas. Aquí tienen el tipo de vegetación y como ven, ustedes tienen más de un 50% de ecosistemas degradados. Significa que hay que empezar a reaccionar sobre esos temas. Se hizo una propuesta de infraestructura verde con escenarios climáticos y la necesidad de esas zonas. Se consideraron las quebradas secas, también todos los espacios que encontrábamos para que pueda haber infraestructura verde. Y como ven, calles que se reducen, zonas que se vuelven peatonales, o también este tipo de cosas donde ya su política estaba alineada a los requerimientos climáticos para financiamiento. También se puso un plan, entonces hay programas, hay proyectos, hay como procesos para implementarlos, y explicábamos esto a la alcaldía en su momento, porque había la necesidad de ir generando esos pasos que ven ahí, y cada paso tenía un apalancamiento financiero para poder lograrlo. Y habían objetivos altos, porque la ciudad necesita arborarse, porque en el caso de Ambato ustedes tienen estrés hídrico, sobrecalentamiento, islas de calor. Vuelvo a mi diapositiva para empezar a cerrar. Acuérdense de esto: la biodiversidad y el colapso en un país como el nuestro es una urgencia y ustedes como actores locales tienen que empezar a reaccionar. Esto es lo que pasa en temas climáticos, la sabiduría de los 3 monos. Y es importante mostrarles eso, porque igual le muestro a mis alumnos y siempre se ríen, porque puede haber el escenario 1 donde no les importa nada, o puede haber el escenario donde solo el dinero tapa todas esas urgencias. Y eso es importante. Entonces el yo cambio se vuelve más de actualidad, innovador que nunca. Ustedes pueden cambiar el mundo, nosotros podemos cambiar el mundo, nosotros somos agentes de cambio. Hacemos proyectos pequeños, porque sé que muchos de ustedes harán vivienda, harán edificios. Nosotros estamos poniendo ahora sistemas de lombrifiltración para que ciertas casas de periferias que están en peligro de poder quemarse cuando haya incendios puedan regar con sus aguas usadas y puedan protegerse. También ahí ven una imagen de paja de arroz quemada que nosotros estamos revalorizando. Ahora compramos la paja y ya no se quema. Hemos generado un aislante de arroz y ahora tenemos un panel de arroz que estamos usando en construcciones con compañeros arquitectos que se están jugando esta nueva tecnología. Y eso ha cambiado el mundo. Esta es la gente que trabaja para nosotros. Desde las personas que hacen el transporte hasta nuestra única mujer obrera que decidió aceptar nuestro puesto de fabricación y que para nosotros es un orgullo ver a Rosita empoderada. Les voy a contar una experiencia que hicimos con los profes de la UDLA. Una escuela que nos ha hecho ver un poco rojo, no porque estamos en Nayón, sino porque ha sido complejo. Hablar de vinculación en la universidad es hacerse amigos, es conversar, es hacerse socios, compartir sueños, llevar a nuestros estudiantes a que se confronten a las necesidades, prototipar, prototipar, prototipar. Y cuando decimos prototipar es prototipar. Ahí en el trazado de la universidad ustedes ven el tamaño del lugar de implementación que íbamos a hacer, y he hecho un zoom de mi alumno porque es él quien lo diseñó, que lo prototipó y que lo fabricó. Y me parece interesante porque también hay muchos otros profesores como Daniel que está trabajando, o como Vladi que está aquí, que trabajan como un obrero más, no como un profesor. Y nuestros alumnos que se juegan la camiseta porque se han convencido que también son agentes de cambio. Dirán ustedes, bueno, pintura, no. Aquí tenemos jardines de lluvia, tenemos todas esas curvas sirven para jugar, tenemos un recolector de agua lluvias, tenemos todo ese mobiliario que fue fabricado por nuestros estudiantes y que ahora es un punto de lectura y biblioteca. La madera que usamos son unas maderas que no se usaban antes para otra cosa, y esas son nuestras maderas, que viene de una fundación que hace certificación de madera con las comunidades. Entonces cuando le ven así dicen no pasa nada, pero cuando ven los niños
jugando en lugares distintos, donde el diseño hace la resistencia, vale la pena. Eso somos en nosotros, gente como ustedes, como yo, que se junta a trabajar, a discutir, a entender, y se juega la camiseta, y los profes muchas veces no nos pagan para hacer todo eso. Sin embargo, es nuestra misión. Nosotros cambiamos el mundo. Nosotros cambiamos el mundo. Ese es el equipo de Yes Innovation que me ha permitido traerles esas experiencias. Y les pongo las caras porque hace muchos años no lo hacía, pero me parece que es importante porque ustedes son igual que nosotros. ¿Y ustedes qué están haciendo para cambiar? ¿Qué están dando para que el diseño sirva para la resistencia? Porque fuera de la traducción es resistencia, es entender cómo nosotros somos actores de cambio. Les agradezco muchísimo y espero que esto los inspire para cambiar. Muchas gracias.